Esto es Conversando con Paula. Gracias por estar allí, acompañarnos cada miércoles a esta hora. Es importante que comencemos esta semana dando las gracias a Sumito Esteves y a Claudio Nazoa por esa gran campaña que dio resultados maravillosos y que gracias a lo recaudado, que fueron más de $10.000, se va a poder realizar la evaluación de los 3 equipos del hospital universitario, como lo habíamos anunciado. Se trata del tomógrafo, del acelerador lineal y del equipo de hemodinamia que sirve para tratar a los pacientes con infarto. Confiamos en Dios, en que vamos a conseguir a las personas que nos van a ayudar después de realizar este diagnóstico para reparar estos equipos de modo que se pueda poner en funcionamiento y se pueda dar un mejor servicio a todas las personas que acuden a nuestro Hospital Universitario de Los Andes. El día de hoy tenemos a una invitada muy querida y especial para nosotros. Se trata de la doctora Mari Carmen Morales Paredes de Guerrero. Mari Carmen es especialista en puericultura y pediatría, además en terapia intensiva pediátrica. Ella es actualmente jefe del servicio de emergencia pediátrica y el día de hoy viene a hablarnos de un tema que estoy segura le interesa muchísimo a las mamás, pero para ello entonces vamos a darle también la bienvenida a Albita. Muy buenos días, Albita. Buenos días, muy buenos días. Bienvenida, Mari Carmen. Gracias a Paula por la invitación y gracias a la televisora Andina de Mérida por la transmisión. Bueno, el tema de hoy es extremadamente interesante, el manejo de fiebre en casa. A mí me parece muy importante, ya que hay muchas mamás que son además primerizas y pueden asustarse cuando se le aumenta la temperatura a sus niños. Yo viví esos sustos, sobre todo porque soy madre de gemelos y pasé extremadamente sustos con las morochas. ¿Podríamos decirle a toda la colectividad, la comunidad, cuáles son los valores normales de las temperaturas y qué es fiebre, Mari Carmen? Ok. Bueno, para hacerlo más sencillo, la temperatura corporal se regula básicamente de acuerdo a niveles más o menos rígidos y varía entre 35 a 37.5 grados centígrados, que es la escala que usamos en algunos países. Por lo tanto, pues definir fiebre es básicamente un aumento de la temperatura corporal de cualquier origen que pasa por arriba de los 37.5 o 38 grados centígrados, dependiendo del lugar donde se tome la temperatura. Tenemos una gráfica donde veíamos hace unos minutos los rangos de temperatura de acuerdo al sitio donde se puede tomar la temperatura. Si nos damos cuenta, la temperatura rectal, que es la más cercana a la temperatura central, hablamos de fiebre cuando está por arriba de 38.5, 38.8 grados centígrados. La temperatura oral cuando tenemos más de 37.5, 37.8 grados centígrados. La temperatura axilar por arriba de 37.5 grados centígrados y la temperatura timpánica, igual que la temperatura rectal, más o menos 38.5 grados centígrados. Por arriba de esos niveles podemos hablar de fiebre. Okay. Ahora, Mari Carmen, ¿siempre es malo tener fiebre o podemos decir que la fiebre es un mecanismo de defensa que en algunos momentos incluso es bueno que aparezca? Para nada, la fiebre no es mala y eso es un concepto que viene arraigado a todas las comunidades y a todos los seres humanos desde hace muchísimos años y de hecho se acuñó el término fiebrefobia que comparten muchos médicos y comparten muchos padres. La fiebre es un mecanismo de defensa y por ser un mecanismo de defensa del organismo es un mecanismo fisiopatológico que permite la sobrevivencia de la especie. La fiebre es un síntoma, más que tratar el síntoma, uno debe descubrir y manejar la causa que ocasiona la fiebre. Pero la fiebre en el 99% de los casos es buena. Claro, porque nos está diciendo que algo está pasando. Exactamente. El niño no puede manifestar, el niño no puede decir me duele la barriga, me duele el oído, me duele el ojito, porque son bebés. Y no solo el niño, cualquier ser humano, en presencia de algún proceso externo o interno que cause daño, el primero de los mecanismos de defensa es la producción de la fiebre.
Entonces es importante, Mari Carmen, también decirle a toda la colectividad cómo se produce la fiebre. Bueno, fisiopatológicamente hablando, y para hacerlo muy sencillo, hay una cantidad de sustancias, tanto internas como externas, que al estar en contacto con las células de defensa del cuerpo, macrófagos, sistemas de glóbulos blancos, linfocitos, etcétera, van a producir liberación de pirógenos endógenos. Una sustancia pirógena es una sustancia que eleva la temperatura. Estas sustancias circulan en la sangre y llegan al hipotálamo. El hipotálamo se encarga de regular la temperatura corporal y en presencia de esas sustancias va a ordenar que se produzca aumento de la temperatura a través de varios mecanismos. Entre los más vistos por las comunidades, los que más percibimos los padres, es cuando el niño empieza a temblar, que causa lo que comúnmente denominamos el niño está titiritando, o cuando hay visión de piel marmórea por vasoconstricción. Ese es un mecanismo fisiológico para aumentar la temperatura corporal y para que suba hasta el punto que dijo el hipotálamo. El hipotálamo es el que se encarga de decir hasta qué punto va a subir la temperatura. Y en lo que se logre ese ascenso de la temperatura, entonces ahí después viene la fase de bajada de la temperatura o de descenso, que es cuando ya pasa la fiebre. O sea que definitivamente nosotros tenemos que dejar que el organismo llegue hasta ese punto para que podamos ver cómo él, luego de encargarse de llegar a ese nivel, lentamente va a volver a sus valores normales. Existen las dos formas de regularlo. El hipotálamo manda la orden para que suba la temperatura, pero hay otra cascada de sustancias que se liberan también, que son las que van a determinar cuándo va a bajar la temperatura. Fíjate, esto es muy importante, Mari Carmen, y te voy a pedir, porque en el próximo segmento vamos a seguir hablando justo de esto, porque es una manera de que las madres también entiendan cómo deben actuar ante esa fiebre que aparece. Así es que no se muevan de su espacio, ya saben que pueden contactarnos a través de nuestras redes y a través de nuestros números telefónicos 0274-417-7139. Seguimos en la próxima parte con esto y más. Conversando con Paula. Ya saben, nuestras redes sociales, nuestros números telefónicos, los pueden ver en pantalla y seguimos en nuestro conversatorio de hoy. ¿Oída? Bien, estamos conversando con la doctora Mari Carmen Morales acerca de la fiebre y ella nos explicaba en el segmento anterior cuáles son esos mecanismos fisiopatológicos que se activan para que la fiebre pueda entonces manifestarse, e incluso nos aclaraba de que no debemos asustarnos porque la fiebre es ese síntoma que nos está diciendo, cuidado, hay algo que hay que revisar, que no está bien en el niño, y debemos entonces aprovechar esa fiebre para evaluar al niño correctamente y llegar entonces al diagnóstico definitivo. Pero Mari Carmen, cuéntame, ¿cómo hacemos la evaluación de la fiebre en estos niños? Bueno, todos creemos que somos expertos en fiebre. Las mamás son expertas en fiebres, algunos papás también. Vemos imágenes y hay muchos cuentos de camino que dicen que cuando la mamá toca la frente del niño y la siente caliente, debe tener más o menos 39 grados de temperatura, por referencias y estudios que se han hecho. Hay varias formas de tomar la temperatura en casa. La más frecuentemente usada es la del termómetro en la axila. Es muy fácil y es muy segura, sobre todo para niños pequeños. Recordar que por arriba de 37,8 es que se considera fiebre allí. Para niños más grandes y adultos puede ser la temperatura oral, que se toma en la región sublingual con un termómetro adaptado para esa zona. Y en niños muy pequeñitos con adecuada sujetación, se utiliza también la temperatura rectal, que al igual que la temperatura timpánica, que requiere de un dispositivo especial que es un poco costoso, permite tener la certeza de la temperatura central, recordando que por arriba de 38,5 más o menos es fiebre en esa zona. La única que no recomendamos para
confiabilidad a la hora de tomar la temperatura son las cintas que se ponen en la frente, tienden a arrojar resultados muy erráticos. Mira, qué interesante, porque ya lo dijo la doctora Mari Carmen, dependiendo del lugar donde se tome la temperatura, son cortes diferentes, pero las mamás también a veces entran en pánico cuando de una vez ven una temperatura de 38.5, 39, porque dicen algo le va a pasar a mi hijo, y entonces es importante, yo lo pasé por eso, a pesar que soy médico, pasé por sustos. Entonces es importante darles las recomendaciones, cómo manejar esa fiebre en casa, qué puede hacer la mamá para no entrar en pánico. Pues todo eso depende de una adecuada relación médico-paciente que se establece entre los padres del niño y el pediatra. Los pediatras tienen una labor, igual que cualquier otro médico, una labor educativa y de educación para la salud en el momento de la consulta. Si los familiares están ganados a aprender, y es el deber del pediatra enseñarlos, todas estas cosas que hemos dicho aquí se explican y ya la gente percibe la fiebre como lo que es, un síntoma de alarma. ¿Qué hay que hacer? También hay que explicarles a los papás lo que deben y lo que no deben hacer. ¿Qué deben hacer? Primero, asumirlo con calma. Segundo, entender que la fisiopatología de la fiebre tiene un momento de aumento de calor, que es cuando el niño tiembla. En ese momento vale la pena abrigarlo, y después tiene una fase de descenso o pérdida de calor, que es cuando los papás dicen está sudando la fiebre. En ese momento vale la pena desabrigarlo y tenerlo con poca ropa. Muchos de esos niños, mientras tienen fiebre, quieren bañarse. Se deben bañar con agua tibia, agua caliente, si lo disfrutan. Si no, hay que dejarlos tranquilitos. ¿Qué otras cosas se deben hacer además? Aumentar la cantidad de líquidos que se le dan a ese bebé, porque la fiebre produce aumento de las pérdidas insensibles y los niños pequeños pueden deshidratarse. Hay que aumentarles de líquido, mantener la lactancia materna, mantener la alimentación y por supuesto debe haber indicación de antipiréticos de uso comercial y prescritos en adecuadas dosis por el pediatra para el manejo de la fiebre en aquellos niños que lo necesiten. Muy interesante, ahora, extremadamente interesante. Mari Carmen, fíjate, definitivamente, digamos, para poder organizar a las mamás, la madre tiene que comprender entonces que el niño, por la fisiopatología de la fiebre, en un momento determinado va a referirle que tiene frío y debemos entonces permitir en ese momento el abrigo, porque muchas veces pasa que las abuelitas o las tías dicen, tiene fiebre, no lo arropen porque es peor, porque se puede aumentar mucho más la temperatura. Pero bien acabas de decir que luego de esa fase, de una fase donde el niño más bien manifiesta que quiere quitarse la ropita, y las mamás quieren entonces ahora hacer todo lo contrario, que eso pasa muchísimo. No, abríguenlo porque entonces el frío le va a hacer daño y ahora se puede empeorar la fiebre. Quiero, digamos, que se lleven clara la idea, porque esto es fundamental. El niño tiene que estar bien hidratado por lo de las pérdidas sensibles e insensibles de agua. El niño tiene que colocarse medidas físicas en donde si realmente quiere bañarse, quiere en ese momento, le provoca, y ojalá que lo puedan hacer con agüita tibia, para él, para ayudarle, digamos, a bajar la temperatura. Solo si le provoca al niño. Exacto. Porque cualquier otra cosa que se haga puede ocasionar incomodidad y puede irritarlo, entonces es peor. Perfecto. Sí. Por eso es que no recomendamos desde hace muchísimo tiempo los medios físicos, que era la parte de no hacer, que era lo que íbamos a discutir a continuación. Perfecto, pero lo que definitivamente no debemos hacer de manera inmediata, porque eso pasa muchísimo, es creer que como el niño tiene fiebre, y fiebre es igual a infección algunas veces, yo lo primero que tengo que hacer es salir corriendo a darle, por ejemplo, un antibiótico, que eso lo vemos muchísimo en las mamás, ¿no? El error que se comete. Jamás se debe administrar ningún antibiótico sin supervisión médica. Perfecto. El 99% de las causas de fiebre en los niños pequeños, menores de 5 años, menores de 1 año, en casi todos son infecciones virales que transcurren sin ningún problema, pero hay que tener un adecuado control y seguimiento del paciente para definir. Hay muchísimas dudas, así es que en el próximo segmento vamos a continuar hablando sobre estas y otras inquietudes que tienen las mamás que tienen a sus niños pequeñitos y que tienen fiebre en casa.
Bien, continuamos en Conversando con Paula. Saben que a través de nuestras redes sociales nos pueden contactar. Estamos el día de hoy hablando acerca de la fiebre y su manejo. Y Alba nos tiene algunas inquietudes que nos han llegado. Mira, es importante, sabemos que ya la fiebre es un mecanismo fisiopatológico y es en defensa y alerta para toda mamá. Pero es importante saber que qué no se debe hacer durante la fiebre. Ya sabemos que no se puede dar inmediatamente un antibiótico. ¿Qué otras cosas no se deben hacer? Hay que tratar de educar a la familia, de educar a los padres sobre todas estas rutinas de bajar la fiebre que se han transmitido de generación en generación. Ustedes deben recordar que las abuelas decían, o las tías o las vecinas o alguien, que vamos a sumergirlo en una bañera con hielo o con agua fría. Esta situación es extremadamente incómoda para cualquier persona o cualquier ser humano con fiebre, porque lo que se quiere es aumentar la temperatura corporal. Y hay casos de shock neurogénico por eso. Peor aún si, además de bañarlo con agua fría, alguien decide bañarlo con alcohol, porque hay casos de intoxicación y es extremadamente irritante. Y lo otro que tampoco recomendamos es el uso de compresas o frotes. Desnudan a los niños en la fase de ascenso de la temperatura que quiere calentarse y se ponen a frotarlos o les ponen compresas con agua fría. Esto es irritante también para el paciente, ocasiona incomodidad, no descansa el niño, lo incomoda y pues se interfiere con los mecanismos homeostáticos y fisiopatológicos de la producción de calor. Estamos viendo allí justamente en pantalla algunas recomendaciones de cuándo acudir al médico en caso de fiebre. Esto es importante tenerlo, pero además, como se trata de un tema tan interesante y tan común, tenemos algunas preguntas en este momento que vamos a escuchar al aire. Doctores, muy buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor León. Mi número de celular es 20-198-626. Mi pregunta refiere a si la fiebre da meningitis. Que si la fiebre da meningitis. Ese es uno de los errores en los que todo el tiempo incurrimos o que pensamos. La fiebre no da meningitis. La meningitis tiene como síntoma la producción de fiebre. No es al revés. ¿Habrá otra pregunta? Sí, creo que sí hay otra pregunta. Saludos, mi nombre es de Inés Angulo, 14 días 6915. Me gustaría saber si la fiebre puede producir convulsiones y por qué. En aproximadamente un 3-4% de la población de los niños menores de 6 años, la fiebre puede producir convulsión. Son las llamadas convulsiones febriles. Y hasta el día de hoy no hay un mecanismo que dé luces sobre la producción de este fenómeno. Pareciera ser que en esos individuos hay una predisposición familiar, lógicamente, a convulsiones febriles, y que en esos niños, en ese rango de edad, desde los 3 meses a los 6 años, la curva de ascenso de la temperatura quizás es más rápida, pero eso todavía no ha logrado dilucidarse. Ahora, ¿significa que siempre que, digamos, el niño ha presentado una convulsión febril, cada vez que tenga fiebre va a tener la convulsión, que ese es el miedo de las madres? Eso depende del tipo de convulsión febril. Cuando es una convulsión febril simple, que no repite, que no tiene ningún otro tipo de problema, no debería pasar, pero sí tiene riesgo. Cuando es una convulsión febril compleja, que es cuando se repite en el tiempo, en ese mismo episodio febril, esos niños son medicados con anticonvulsivantes, porque se produce una exagerada alarma en los padres, y lógicamente es entendible si les da miedo o nos da miedo que el niño tenga fiebre, imagínense si además convulsión. Entonces esos niños deben ser tratados con anticomicial. O sea que si recurre la convulsión con la fiebre, inmediatamente ese niño tiene que ser estudiado y tiene que ir a un neurólogo pediatra. Tiene que ser tratado por pediatra, por neurólogo pediatra, y debe ser medicado. Excelente. Porque los episodios febriles no los vamos a poder evitar. Tenemos es que evitar los episodios convulsivos en los episodios febriles de ese paciente. Tenemos otra pregunta, vamos a escucharla. ¿Hay otra pregunta al aire? Buenos días, doctora, ¿cómo está? Le habla Yacirit Mogollón, cédula
668-551. Mi pregunta es la siguiente, ¿la fiebre es mala? No, para nada, la Ya fiebre no es mala. Como hemos venido hablando en los segmentos anteriores, la fiebre es un mecanismo de defensa que en muchos casos garantiza la supervivencia de la especie y que además nos da una alarma sobre algo que puede estar sucediendo dentro de nuestro cuerpo a cualquier edad. Creo que tenemos Una última pregunta. ¿Tenemos Sí espacio? tenemos. Buenos días, doctores. ¿Cómo están? Mi nombre es María Los Ángeles Rodríguez, mi cédula es 23497-210. Mi pregunta es, cuando los niños tienen fiebre, ¿hay que evitarla a toda costa? No hay que evitarla a toda costa. Por experiencia propia y por lo que se relata en todas las publicaciones, más de un niño hay por allí con fiebre, jugando, comiendo, que se decaen poco y dejando actuar los mecanismos de defensa del organismo, ¿no? Y no hay que evitarla a toda costa ni dar medicamentos sistemáticamente fijos porque perdemos la posibilidad de vigilar el proceso infeccioso. Entonces uno debe recomendar incluso que el antipirético sea indicado solo cuando el niño tenga fiebre. Por supuesto que hay excepciones a la norma y son otro tipo de pacientes. Los pacientes que tienen comorbilidades, cardiópatas, problemas neurológicos, problemas oncológicos, problemas de enfermedades de base, en los que la fiebre genera un estrés adicional, pues sí hay que hacer recomendaciones puntuales. Pues bueno, la verdad es que las preguntas son muchas, la gente no deja de llamar, pero pues se nos ha agotado el segmento. Definitivamente vamos a tener que volver a invitarte, Mari Carmen, para hablar de esto, porque es un tema muy común y al que los padres tienen muchísimas veces terror. Así es que importante llevarnos a casa. Ustedes tienen que oír a su médico tratante, no tengan miedo de la fiebre, es un síntoma de alarma que nos está diciendo que hay que revisar al niño y hay que permitir entonces que se manifieste esta fiebre, se diagnostique cuál es la causa y de esta manera entonces tratar de forma correcta. Juaida, yo quiero hacer volver al recordatorio, recordar que es un mecanismo de defensa, que no tienen que dar antipirético cada cierto tiempo, sino que esperar que el niño tenga la fiebre para indicar el antipirético. Con algunas excepciones. Exacto, con las excepciones que ya nombraste, que es importante. Tienen que verificar que no cada tienen pediatra. las mamás que entrar en pánico. Muy bien. Se nos agotó el tiempo. En la próxima semana estaremos hablando de uso y abuso de la tecnología y cómo puede causar afecciones oftalmológicas. Estará de invitada la doctora Ivonne Maldonado. Así es que los esperamos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Mari Carmen, por habernos muchas acompañado gracias, el día de hoy. Gracias por la invitación, completamente a la orden para y cualquier otro segmento. Hasta Muchas luego. gracias.